señores, vamos a continuar con el programa. Primera hora, el matutino por aquí por Teleimpacto. Y ya saben ustedes que estamos recibiendo aquí en nuestros estudios, con ese placer que nos impregna cada viernes, el doctor Fidias Aristi. Saludos, doctor. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias, señor. ¿Cómo tuvo el fin de semana? Buenos días. Bien, muy feliz. Dice el profesor, dice Santiago. fin de semana, el día de la independencia. Sí. Todo el mundo cree que era fin de semana, doctor. Sí, pero el fin de semana también muy bien. Tú sabes que la semana es el único ciclo que no es el fruto de la naturaleza, propiamente dicho, porque el mes es la consecuencia o la consecuencia del ciclo lunar. Sí, ¿verdad? así es por eso. El año también es en relación al movimiento de la Tierra y el día también en relación al movimiento de la Tierra y el Sol, ¿verdad? Sí, ambos. Tenemos el día, tenemos el mes y tenemos el año. Ahora, ¿por qué tenemos la semana? Sí. No se corresponde con ningún ciclo de la naturaleza. ¿Quién se inventó eso? El Génesis de la Biblia. Los 7 días. Por los 7 días. Lo que sucedió cada día. Los 7 días. Y el día de descanso. Y el día de Claro, descanso. claro. Que ahora los empresarios no lo quieren dar. Claro. Porque el día de descanso es sábado. Es sábado, debe ser Pero sábado. los sábados se trabaja y ahora quieren que trabajen hasta los domingos. Bueno, se habla de la cuestión en términos teológicos, de la Sí. cuestión dominical, que es parte de la profecía, Exacto. de los aspectos escatológicos y eso. Pero lo que quería significar es esa curiosidad. Pero es buena de la semana. para la literatura Sí, Bueno. sí. y para la salud. Por eso este es un programa formativo e informativo. E informativo. El matutino primera hora. Así es. Mire, doctor, bueno, lo que sucedió antes de ayer, la rendición de cuentas del presidente de la República, hay muchas cosas que nosotros hemos tratado, que la gente esperaba por lo menos que lo tratara, a pesar de que no era necesario, porque es un discurso de rendición de cuentas. Que yo pensando así someramente de los presidentes que he tenido la oportunidad de ver y ya teniendo conciencia, yo creo que ha sido el presidente Balaguer quien realmente ha utilizado ese día para convertirlo en lo que realmente debe ser, una rendición de cuentas. Bueno, Pero ya el tiempo ha ido pasando y la gente entiende que el presidente de la República tiene que ir diciendo muchas cosas. Pero lo que no dijo y lo que dijo, ¿qué opinión le merece? Bueno, sí, en efecto, fue un discurso que yo lo he calificado de exhaustivo, en el buen sentido de la palabra, fue un discurso muy completo y en cuanto a la proyección, hay que tomar en cuenta la época, el tiempo. El artículo 114 de la Constitución, vinculado con el 128 del mismo texto constitucional, pues establecen que el presidente de la República debe rendir cuenta del uso presupuestario, ¿verdad?, de la legislatura, que se empieza el 16 de agosto. Es decir, de 16 de agosto a 16 de agosto del año siguiente. Pero además, el mismo texto constitucional habla de que se hagan las proyecciones que se tienen. Claro, en la época del presidente Balaguer, los medios de comunicación no tenían el impacto que hoy tienen, el impacto social, y hoy, en realidad, la rendición de cuentas es una rendición a lo externo. Aún en el término constitucional se hable de una rendición de cuentas al Congreso Nacional, a las cámaras reunidas, realmente a quien menos va dirigida quizás es a ese entorno. Qué casualidad. Lo indica la misma cantidad de emisoras, de oyentes y de audición que tiene en este año, una audición quizás aún más crecida por las expectativas que se tienen por ser un año preelectoral. Doctor, fueron sí, muchas estaciones de radio y canales de televisión. Sí, en efecto. Como nunca en la historia. Así O sea, es. yo tengo 40 años en los medios, Así doctor, es. y yo con médico digo, ¿y qué fue lo que pasó? Bueno, porque hoy más que nunca... El acaparamiento de tantas, sí, de tantos medios. La publicidad rinde un efecto de primer orden. La publicidad, en términos académicos, es algo que surge a partir de la década de 1940. Y está sobre todo
y fue sobre todo dirigida, y hoy más que nunca, a producir una sociedad consumista. Así es. Y lo ha logrado. Sí, sí, sí. Ahora, en materia política, y no solo en materia política, sino en otras áreas fundamentales de la vida en sociedad, lo que se ha impuesto es el pragmatismo. El pragmatismo, para decirlo con palabras muy llanas, es hacer lo que conviene. Sí. Es simplemente hacer lo que conviene. Ni siquiera la iglesia ha estado ajeno a ella. La iglesia, sobre todo la iglesia protestante, que antaño gozaba y aún gran parte todavía, de un gran prestigio, ha sido absorbida también por ese pragmatismo. Vemos en esta misma semana vemos un pastor en África que está sometido porque fingió la resurrección de 3 personas y hasta las 3 funerarias que brindaron los ataúdes para aquel espectáculo de tan mal gusto han demandado a ese pastor, a ese falso pastor. Y al falso muerto también. Sí, claro, porque era un espectáculo dirigido al engaño, dirigido a la falsedad. Entonces, claro, la política no escapa a eso. Ustedes hace un momento hablaban de cómo ha irrumpido en la presencia y hasta en el liderazgo y la dirección política sectores muy ajenos a lo que debe ser la función de ser dirigente de propósitos sociales. Y por igual de ser, y mucho menos de ser referentes morales. Así es. Y hacer labores en beneficio de la sociedad. Eso, desgraciadamente, yo tengo la impresión de que puede agravarse con el próximo proceso electoral, porque Santiago, usted hablaba hace un momento de la Sala Rodríguez de Morici. Don Emilio Rodríguez de Morici escribió 102 libros. Así es. 102 libros. En el año 1937 ganó el premio de historia con aquel ensayo brillante, Juan Isidro Pérez, el ilustre loco. Un hombre de una formación de primer orden, pero además un patriota a carta cabal, un hombre que hizo servicios inestimables, porque inclusive quien sirvió de mediador para el ingreso al país del Partido Revolucionario Dominicano el 5 de julio de 1961 fue precisamente don Emilio Rodríguez de Morici, el enlace entre el profesor Juan Bosch, el profesor Ángel Miolán y el presidente Balaguer, y sobre todo por el respeto que tenía Ramfis, porque Rodríguez de Morici fue el tutor de Ramfis Trujillo, que era a la sazón quien tenía la real dirección del Estado. Por eso al otro día vimos que inclusive Ramfis recibió a don Ángel Miolán en San Isidro y fue una conversación muy fluida, y hay libros en ese sentido que así lo testifican y declaraciones en la prensa de aquel momento del profesor don Ángel Miolán. Incluso eso le ocasionó a don Emilio de Morici que tuvo que irse a vivir a España. Sí. Porque se le quería perseguir, incluso hasta matar. Sí. Por el área de los Trujillos. Sí, pero la llegada del doctor Balaguer en el 66 permitió su retorno, claro, y poder tener de nuevo, de vuelta, a ese gran dominicano, era un que escribió los mejores libros que hay sobre la historia de Trujillo. Sí, sí, sí. Y la recopilación de la presencia del cónsul de Francia, los papeles de Espaillá, la cuentística criolla. Es decir, fue muy vasta su producción y su aporte. Claro. Pero es un fenómeno degenerativo. Yo recuerdo un amigo que me decía que cuando el movimiento renovador posterior a la revolución en la Universidad
Universidad Autónoma de Santo Domingo, que excluyó una serie de profesores de primera categoría. Sí. Él me dijo que él era estudiante de Derecho, entonces, que cuando vio descender a Hipólito Herrera Villini, expulsado, un hombre eminente, de una integridad a carta cabal y de tan elevados servicios a la patria, lo que él pensó fue: este país se destruyó. Por haber sido rector en la época de Trujillo, fue acusado. Sí. Que no debió ser. Bueno, un académico. De ahí salieron una serie de profesores eminentes e íntegros, que fueron los que formaron. De ahí salió Balaguer, también lo expulsaron. Fue expulsado. De la cátedra. Fue expulsado también. Claro, de la cátedra de Derecho Constitucional. Fue expulsado previo al movimiento renovador. Al movimiento. A la revolución. A la revolución, sí, claro. Y entonces de allí se formó la universidad la mayoría de esos profesores formaron la Universidad Pedro Enrique Sureña. Entonces hemos ido en un proceso de descenso en el que el país tiene también que recapacitar, porque el país tiene una responsabilidad que no solo debemos atribuírsela a los políticos, sino en la escogencia. Quien escoge también es el pueblo. La sociedad. La sociedad tiene la gran responsabilidad de escoger a los mejores. Don Máximo Coascú Enrique decía que la democracia, quizá en un término que puede ser cuestionable, pero yo recuerdo que allá por la década del 60, don Máximo Coascú Enrique, es un gran historiador y un gran intelectual, decía que la democracia es el sistema que permite escoger a los mejores. No simplemente escoger, sino escoger a los mejores. La oportunidad. A los mejores. Ahora, claro. ¿Quién lo presenta? Ahora, sí, es el problema. Lo presentan los partidos. Ahora, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, yo decía que esto puede tender a agravarse por lo que, por ejemplo, puede existir con los concejales o regidores. Ya da igual que usted sea el número 1 o el número 32. Sí, eso es peligroso. Es decir, va a ser una lucha intestina y en la que se pueden imponer personas con poderío económico que sin embargo no se corresponde con su expresión ética, con su expresión intelectual, con su posibilidad de hacer los mejores servicios. Ustedes hablaban de los ayuntamientos o alcaldías, cómo han ido perdiendo su esencia. Bueno, pero la ley 176-07 establece el principio de subsidiariedad, que es un principio que consiste en que aquellas funciones en las que el Estado considere que la alcaldía puede hacer un servicio más directo y aún mejor que el mismo Estado lo realice. Pero lo que ha ocurrido es lo contrario. Exacto. Cada día, por ejemplo, el acueducto del distrito lo dirigía hasta el año 1970, lo dirigía el ayuntamiento del distrito nacional. Era parte de eso. Entonces, eso, igual que la cuestión del transporte, ahora se rescata en parte a través de esta última ley esa facultad. El principio de subsidiariedad es un principio que tiene su origen en el pensamiento de Pío XII, por allá por los años 1930, y es un principio que sería de mucha utilidad siempre y cuando los ayuntamientos den notaciones de poder brindar el servicio. Mira, la escuela vocacional, sí, eso es verdad. Escuela de música, claro, todo eso era participación directa de las alcaldías. Y muchos de nuestros mejores músicos vienen de ahí, precisamente de las escuelas, de los escuelas, de las alcaldías. Me fue de mucha satisfacción cuando el presidente Danilo Medina habló del fortalecimiento de los cuerpos de bomberos, porque el discurso fue, reitero, exhaustivo. Hay una expresión que para mí es injusta, que dice que se utilizan las estadísticas para ocultar la verdad. Pero yo no estoy naturalmente de acuerdo con ello. Yo creo que son los indicadores que presentó el presidente Danilo Medina son veraces y además que indican
que el país ha ido progresando de manera significativa. Yo quiero insistir, nosotros somos, bien o mal, con cierto trastorno, una democracia que lleva desde el año 1966 de manera interrumpida haciendo elecciones cada 4 años. Pero recuerde, doctor, que al presidente le suministran indicadores y el presidente es el portavoz de expresarlo. Pero no quiere decir también que todos esos indicadores, aunque lo haya dicho el presidente, se corresponden con la realidad que también vive el país. Muchas veces, porque hay falsedad en lo que a veces a los mismos mandatarios intencionalmente le llevan los organismos que le corresponden darle esa información. Sí, pero... y ahí hay distorsión. Es difícil exponerse, a un funcionario le es muy difícil exponerse a intentar engañar a un presidente. No, yo diría que eso es lo que más hace. Fíjese, lo que puede haber, y Henry puede ayudarnos mucho en eso, es una metodología de investigación distinta. Es posible que los indicadores sean el producto de una metodología diferenciada. Como ocurre con aquellos que dicen que la Biblia se contradice. No, la Biblia no se contradice, la Biblia es palabra de Dios. Sí, así es. El que se contradice, es el intérprete. El intérprete que no ha hecho una exégesis adecuada, no ha contextualizado un texto, no ha hecho la interpretación histórica suficiente y necesaria. Y entonces la metodología es posible que lleve a resultados distintos. El presidente de la República habla de un 10.4 en la criminalidad. En realidad es en el homicidio. Porque hay otra modalidad de criminalidad que no podemos incluir, que son los atracos y una serie de cosas. Pero sobre todo en esa materia se dice que tenemos una percepción equivocada. Bueno, es que se ha producido un fenómeno distinto y es la forma del crimen. La forma de la criminalidad es tan alarmante, tan primitiva, en pleno siglo XXI, que nos alarma y nos da la sensación de un sentido de multiplicidad que quizás no se corresponde con las pero también la cantidad, o sea, la cantidad va en aumento en vez de disminución. La cantidad es innegable, la cantidad es innegable y preocupante. Pero también tenemos un aumento también de la población, tenemos un aumento de la urbanidad. Fíjense que la mayoría de los crímenes se reproducen en 3 o 4, 5 provincias. Sí. Provincias más o menos 5. y localidades, en 5 localidades de nuestra geografía. Los crímenes, la Altagracia, Santiago, San Cristóbal, Distrito Nacional, San Francisco de Macorís. Porque los crímenes por razones afectivas, por razones de celo, eso es otra cosa. Son crímenes. Pero son crímenes que tienen otras motivaciones. Ahora, tenemos una mejor hospitalidad, tenemos mejores recintos hospitalarios. Eso es innegable. Lo que el presidente Medina expresa de Luis Aybar, eso es innegable, eso es tangible, eso es visible. Lo que el presidente expresa que hemos tenido también en construcción de escuelas también es muy visible. Ahora, tenemos que mejorar la calidad. Y a propósito de eso, yo quiero reseñar algo que la prensa ha omitido y que para mí es uno de los elementos fundamentales y más importantes del discurso. Y es el cambio en el currículum escolar. Nosotros tenemos prácticamente el mismo currículum que hace 50 años yo estudiaba en primaria y secundaria. Una serie de materias innecesarias que no responden a los requerimientos de la época. Nosotros en Japón, que es uno de los países con más alta tecnología, la cantidad de materias que lleva un bachillerato son mínimas.
son mínimas. Nosotros llevamos en primer año de bachillerato quizás todas las materias que lleva un estudiante japonés en los 4 años. Sí, eso es verdad. Igualmente en las universidades, Sí, y sí. no estamos preparando los recursos humanos para el momento. Para la época. Eso es un punto de primer orden. Eso es verdad. El hecho de que tengamos 68% de nuestros niños, de nuestros estudiantes en tandas extendidas, también eso es de alta significación. Claro, lo que más nos interesa es saber si el presidente quiere ir a la reelección o no, pero estos son los puntos fundamentales que indican no solo que tenemos una innegable economía fortalecida y que es una economía en relación a los demás países de América Latina excepcionalmente superior. Pero sin resultado positivo. Bueno, para la colectividad, doctor. Tenemos todavía... Porque esa es la queja que... No, es que tenemos... O sea, es verdad que hay un crecimiento, pero no hay resultado. No se traduce. Tenemos déficit en la inequidad social. Sí, inmensa. Eso es innegable. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo? Fíjense, yo señalaba que cuando don Antonio Guzmán llevó el salario de 60 pesos 62,50 a 125 pesos. Eso fue una revolución. Claro. Lo que ha hecho el presidente Medina para nosotros que somos clase media no tiene mucha significación, pero llevar a una persona de 5,000 pesos a 10,000 pesos, eso tiene una significación extraordinaria. Y la cantidad de empleados que van a ser beneficiarios de esos aumentos de 5,000 a 30,000 pesos, con salario de 5, 20, 30, es de más de un 50%. Naturalmente, la economía capitalista está preparada. ¿Qué hizo Henry Ford? Henry Ford, la gente entiende que su gran mérito es haber inventado el automóvil. Él no fue el inventor del automóvil, él fue el inventor de la gran producción de automóviles. Correcto. ¿Qué hizo él? Aumentar el salario de los trabajadores para que sus trabajadores fueran los primeros en comprar los vehículos. Porque en la medida en que tú le pones dinero a la gente en la mano, la gente gasta más. Sí, así es. Pero además la industria produce más porque tiene más demanda. Sí. Pero el dinero vuelve. Sí, porque Ford eso fue lo que hizo. Claro. Aumentar la rentabilidad de sus trabajadores para que ellos accedan a los vehículos y entonces venía el retorno del capital que necesitaba para seguir invirtiendo. Pero son escuelas económicas que plantean claramente eso. Pero eso se está pidiendo, doctor, y eso lo saben los gobiernos. Y el crecimiento económico del país constante, elevándose. Sin embargo, los salarios, ya cuando vienen a aumentar los salarios ahora, 5,000 pesos, el presidente, tenemos $1 a 51. Bueno, ya todo lo que significa la canasta está quintuplicada, porque ya desde final de 2018 a comienzo de ahora, todos los precios variaron. O sea, se lo traga, bueno, por eso porque no se hace a tiempo. Entonces se traga lo poco que viene a llegar. No, que puede ser inflacionario. Entonces, son inflacionarios. Ese es el problema. Es la tardanza. Por eso es tan importante programas como este, el matutino, Primera Hora, para que sirva de orientación. Pero ¿por qué? Lo que el pueblo demanda, y fíjense, los gobiernos y hasta las iglesias, repito, las iglesias lo que quieren es darle al público lo que el público quiere. No darle el mensaje de la cruz, ni el mensaje del sacrificio, sino la llamada teología de la prosperidad. Y la motivación. De decirle que usted es hijo del rey de reyes, usted es lo que tiene que ser rico y tener aviones. Eso es lo que se está vendiendo en las iglesias, en un menú. Como si fuera un menú de un restaurante. Las finanzas. Entonces, la política no está ajena a eso. Al contrario. Sí, al público le interesa más que le aumenten a ese señor de 5,000 pesos, le interesa más que le aumenten de 5 a 10,000 a que le bajen la canasta. Así es. ¿Comprende? A que le bajen la canasta, que con 5,000 le sobre. Exacto.
No, lo que le interesa es que le suban a 10.000, sí, aun cuando la canasta mínima está en 14 o 15.000 pesos. Sí, eso es verdad. Usted comprende. El aumento es lo que le interesa. Usted comprende. Entonces, el aumento salarial... Ellos no saben que con una disminución del precio de la canasta se le está aumentando la capacidad adquisitiva. Ellos no saben eso. Claro, pero solamente se puede comparar el incremento de salario, porque yo lo viví, que hizo don Antonio Guzmán Fernández. Porque los servicios públicos, el acceso a la canasta, cuando él subió a 125 pesos, convirtió a los pobres en clase media. Pero fue que se mantuvo, ¿verdad? ¿Tú sabes por qué? Porque el alquiler de una vivienda, cuando Balaguer llegó en 1966, lo normó. Normalizado lo que era el alquiler en función a los salarios. Entonces, cuando don Antonio sube, una vivienda valía 20 pesos, 15, 25. El que ganaba 125 podía casarse y podía convivir y comer. Pero había política y control. Y había política, había control de precios. Por eso. Que nadie venía de esos sinvergüenza, empresarios y comerciantes, a venderle como dé la gana, al libre de oferta y demanda. Por eso lo significativo del ingreso. Del ingreso. Permitió movilidad social. Claro, porque hay control. Pero ahora no. Pero ahora usted incrementa y no hay control del agua, no hay control de la luz, no hay control de la leche, no hay control del pan, del arroz, del azúcar, la habichuela. Nada, cada cual vende como le dé la gana y ni hablar de los medicamentos. Ahora, entonces, eso es lo que hace falta, que en los gobiernos, por eso me decían, enemigo de Balaguer. No, Balaguer fue mejor que todo. Había concepto y control del gasto. Claro, pero fíjense también el vínculo económico internacional, recordando lo que pasó, el galón de gasolina costaba 39 centavos, de 39 pasó a 65 centavos, y ahí es que viene aquello de Jacobo Candela. Sí. ¿Usted comprende? Sí. Es decir, se produjo prácticamente una insurrección que después se conjugó con la poblada de 1984. Claro. Unos 4 o 6 años o 4 o 6 años después. Es decir, también fenómenos internacionales. Nosotros hoy, como anunció el presidente Danilo Medina, tenemos un autoabastecimiento de un 85% de lo que consumimos. Ahora bien, nosotros cada vez más tenemos una cultura globalizada y como hablábamos fuera de cámara con Lenchi, elementos fundamentales que deben estar en la formación de la persona, como es gastar lo necesario. Correcto. Pero estamos en una sociedad altamente consumista. Así mismo. La gente va a un mall, eso son políticas estatales, a un supermercado, sin saber lo que va a comprar, hay que llevarse algo. Hay que llevarse algo. De ahí el poder de la publicidad. Claro. Que entonces, lo pone a consumir sin necesidad. La política no está ajena a eso. Eso es verdad. Porque la política se ha convertido en un producto. Un producto más. Pero a lo que yo me refiero, doctor, es falta de control. Mire, no es posible que en este país los medicamentos sean tan costosos, que la salud sea un lujo, que la seguridad social no le garantiza a nadie los medicamentos, a nadie, y que haya un privilegio inmenso entre senadores, diputados, ministros, que son los que tienen un seguro hasta internacional. Bueno, y la población podrida, porque va a un hospital, muy bien, hemos remodelado hospitales, pero no hay ni siquiera una aspirina. Eso más que una distorsión, es una aberración. Terrible. Ciertamente. Hay niveles salariales que son verdaderamente insultantes frente a la población. Y hay riquezas que constituyen verdaderos agravios a la honestidad y que se constituyen en incentivos a la delincuencia. Eso es verdad. Excelente, es más, el costo que tiene la promoción de una candidatura es indicativo de lo que se persigue
al obtenerla. Como dijo Mojica. Sí, es una inversión para buscar rentabilidad. Claro, claro. Yo recuerdo cuando se pasó del carácter honorífico de los regidores. Sí, del que yo hablaba. A la paga. A la paga. Hasta ahí llegó todo. Así mismo lo conversamos unos amigos. Esto se distorsionó. Sí, ya. Esto se dañó. Es más, desde cuando se empezaron una serie de legislaciones que distorsionaron todo. Pero, insisto, un pueblo educado, un pueblo formado, es un pueblo que escoge mejor sus autoridades. Eso es verdad. Que escoge mejor sus autoridades. Y ese es el gran deber que tiene el pueblo dominicano. Fíjense. Excelente lo que el doctor está diciendo. En las cámaras legislativas deben estar representados todos los sectores, pero lo mejor de cada sector. Así es. Lo mejor de cada sector. Pero, sin embargo, el pueblo ha tenido mucha culpa. Claro, ha tenido mucha culpa. Responsable de todo. Claro, la oferta que han hecho los partidos. Correcto. La oferta que han hecho los partidos. No sirve. Ha sido, tal y como ustedes señalaban, personas que son crónicas anunciadas de fracaso. De fracaso, de lo que sabe lo que va a pasar ya, claro. Doctor, yo sé que ya terminamos, pero yo quiero que el próximo viernes usted nos permita analizar en ciertos aspectos el discurso del doctor Joaquín Balaguer del 1 de julio de 1966. Es precioso. Yo le voy a pedir, porque ahí hay varias cosas. Que se diga que en ese año las elecciones se celebraron el 1 de junio bajo el acta institucional, correcto. el 1 de junio de 1966 y la toma de posesión el mes siguiente, el 1 de julio. Fue el 1 de julio de 1966. En ese discurso que yo se lo voy a pasar a la gente. Sí, excelente. Para que analicemos la parte económica. Sí. Y de ahí surge la ley. De ahí surge todo. De ahí surge la ley 299. La 299 de incentivo de las empresas. Sí, exactamente. Mire, para concluir, hay algo que yo guardo aquí en el teléfono, de lo poco que puedo guardar, porque mi teléfono no sirve, pero lo encontré. De Carlos Gaviria Díaz, que incluso hasta me motivó en tratar de saber quién era. Carlos Gaviria Díaz. Nació en 1937 y murió recientemente, en el 2015. Un abogado, politólogo, tenía manejo de la estadística, manejaba muy bien la estadística y la ciencia política. Y él dijo en un momento que cuando un candidato invierte millones y millones en su campaña, no es un candidato, es un empresario. Y como empresario, cuando sea alcalde, solo pensará en sacar lucro, provecho, y en lo que menos pensará será en la gente. Así es. Bueno, por eso me digo yo, ¿quién fue este hombre? No, vamos a buscarlo. Qué interesante. Yo yo lo desconocía. Sí, qué interesante. Eso por eso decidí tratar de conocerlo. Pero ciertamente vamos a hablar con el doctor una parte del programa del próximo viernes, Dios mediante, sobre ese importante discurso de Balaguer cuando toma posesión en 1966. Señores, muchas gracias. Nosotros les damos las gracias nueva vez al doctor Fidel Saristi por compartir con nosotros esta parte del programa e invitarles para que ustedes y nosotros volvamos a juntarnos el próximo lunes a las 6 de la mañana. Tengan todos un feliz fin de semana. Recuerden que tenemos que cuidarnos todos y que al fin y al cabo es un compromiso de cada uno de nosotros contribuir a que nuestro pueblo, nuestra patria sea mejor cada día con el esfuerzo de cada uno de nosotros. Hasta una próxima, queridos amigos.